Epistemología, tema 2, el sujeto de la ciencia. Ahora vamos a analizar el texto de Haraway llamado Ciencia, Cyborg y Mujeres, la reinvención de la naturaleza. Más detalladamente se verá el capítulo 7, conocimientos situados, la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. En este capítulo, Donna Haraway explora la compleja relación entre el feminismo y la objetividad científica. Haraway describe cómo las feministas han debatido ampliamente sobre el concepto de objetividad y cómo este ha sido tradicionalmente dominado por una perspectiva masculinista en la ciencia y la filosofía. Ella argumenta que las feministas han estado atrapadas entre dos polos, un enfoque constructivista social que desestima la objetividad científica y otro que busca una forma de objetividad feminista que no caiga en el relativismo extremo. Haraway critica la noción de una objetividad descontextualizada y universal, proponiendo en su lugar una objetividad encarnada que reconoce la importancia de las perspectivas parciales y situadas. Ella sostiene que las feministas deben desarrollar una ciencia que sea crítica y reflexiva, que ofrezca descripciones más ricas y adecuadas del mundo y que se comprometa con la ética y la política. La autora enfatiza la necesidad de un proyecto de ciencia del sucesor que combine la crítica postmoderna de la ciencia con una insistencia en la relevancia de los cuerpos y los significados. Este enfoque debería permitir la traducción y el entendimiento entre diversas comunidades sin caer en reduccionismos o la arrogancia científica. Haraway concluye que, aunque este proyecto es paradójico y peligroso, es necesario para avanzar hacia una ciencia más justa y equitativa. En resumen, entonces, Haraway habla sobre la relación entre feminismo y ciencia. Ahora, como hacemos siempre, vamos a responder preguntas sobre dicho texto. 1. ¿Cuáles son los dos polos en los que han estado atrapadas las feministas respecto a la objetividad? Las feministas han estado atrapadas entre un enfoque constructivista social que desestima la objetividad científica y otro que busca una forma de objetividad feminista que no caiga en el relativismo extremo. 2. ¿Qué necesita el feminismo? El feminismo necesita desarrollar una ciencia crítica y reflexiva que ofrezca descripciones más ricas y adecuadas del mundo y que se comprometa con la ética y la política. 3. ¿Qué es un reduccionismo? El reduccionismo es la simplificación de fenómenos complejos a sus componentes más básicos, ignorando la complejidad y los contextos más amplios. 4. ¿La objetividad es la misma para todas las ciencias o debe de ser diferente entre ciencias naturales y ciencias humanas? Haraway sugiere que la objetividad no debe de ser la misma para todas las ciencias. En lugar de una objetividad descontextualizada y universal, se necesita una objetividad encarnada que reconozca la importancia de las perspectivas parciales y situadas. 5. ¿Para qué ha sido utilizado el sistema sensorial? El sistema sensorial ha sido utilizado para afirmar una visión objetiva que supuestamente está libre de sesgos y que puede ofrecer una representación neutral del mundo. 6. ¿Cuál es la doctrina de la objetividad de hombre blanco? La doctrina de la objetividad de hombre blanco es la noción de una objetividad descontextualizada y universal dominada por una perspectiva masculinista. 7. ¿Qué es la objetividad encarnada? La objetividad encarnada es una forma de objetividad que reconoce la importancia de las perspectivas parciales y situadas y la influencia de los cuerpos y los significados en la producción de conocimiento. 8. ¿Para qué han sido utilizados los ojos? Los ojos han sido utilizados como metáfora para la observación objetiva y neutral en la ciencia, representando la capacidad de ver y conocer sin estar influenciado por el contexto o el cuerpo del observador. 9. ¿Cuáles son las tecnologías para ver? Mencioné algunas. Las tecnologías para ver incluyen microscopios, telescopios, cámaras y otras herramientas que amplían o mejoran la capacidad humana de observar y registrar fenómenos. 10. ¿Qué significa ver todo desde ninguna parte en la objetividad desencarnada? Ver todo desde ninguna parte en la objetividad desencarnada significa una perspectiva que pretende ser universal y libre de sesgos, pero que en realidad ignora el contexto y la posición del observador. 11. ¿Por qué Sófocles habla de un ojo caníbal? Sófocles habla de un ojo caníbal para criticar la manera en que la visión objetiva puede consumir y apropiarse del observado sin considerar el contexto y la subjetividad del observador. 12. ¿Qué promete la falsa visión? La falsa visión promete una objetividad neutral y descontextualizada que en realidad no existe y puede ser engañosa. 13. ¿Porque la perspectiva parcial es la única que puede prometer una visión objetiva? La perspectiva parcial es la única que puede prometer una visión objetiva porque reconoce y acepta la influencia del contexto y la posición del observador, lo que permite una comprensión más rica y compleja del mundo. 14. ¿El desdoblamiento sujeto-objeto responde a una visión encarnada o desencarnada? El desdoblamiento sujeto-objeto responde a una visión desencarnada porque que pretende separar al observador del observado para lograr una objetividad neutral. 15. ¿Hay visión pasiva? ¿Por qué? No hay visión pasiva, porque toda observación está influenciada por el contexto y la posición del observador. Incluso la percepción más objetiva está mediada por estos factores. 16. ¿Qué son los artefactos protésicos? Los artefactos protésicos son herramientas y tecnologías que amplían o mejoran las capacidades sensoriales humanas como microscopios y telescopios. 17. ¿Por qué maneras específicas de ver equivale a formas de vida?
Maneras específicas de ver equivalen a formas de vida porque la forma en que observamos y entendemos el mundo está profundamente conectada con nuestras prácticas, valores y contextos culturales. 18. ¿Qué significa ser irresponsable? Ser irresponsable significa ignorar o desestimar la influencia del contexto y la posición del observador en la producción de conocimiento, lo que puede llevar a conclusiones erróneas o incompletas. 19. ¿Qué críticas le hace Haraway al relativismo? Haraway critica el relativismo por ser demasiado extremo y por desestimar la posibilidad de cualquier forma de objetividad o verdad compartida. 20. ¿Cómo se relaciona la solidaridad política con las conversaciones compartidas en epistemología? La solidaridad política se relaciona con las conversaciones compartidas en epistemología porque ambas requieren un compromiso con la ética y la justicia y con la creación de un conocimiento que sea relevante y significativo para diversas comunidades. 21. ¿Qué tienen en común el relativismo con la totalización? Tanto el relativismo como la totalización comparten una falta de reconocimiento de la complejidad y la diversidad de las perspectivas, aunque de maneras opuestas. El relativismo desestima cualquier verdad compartida, mientras que la totalización impone una verdad única. 22. ¿Qué implicancias tiene el tratar de ver críticamente? Tratar de ver críticamente implica reconocer y reflexionar sobre la influencia de nuestro contexto y posición en nuestra percepción y comprensión del mundo y esforzarnos por lograr una visión más rica y compleja. 23. ¿Qué significa que el ser es contingente? Que el ser es contingente significa que nuestra identidad y comprensión del mundo están sujetas a cambios y dependencias contextuales en lugar de ser fijas y universales. 24. ¿Por qué visión equivale a poder de ver? Visión equivale a poder de ver porque la capacidad de observar y entender el mundo está intrínsecamente ligada al poder y la autoridad en la producción de conocimiento. 25. ¿Qué significa la pregunta ¿con la sangre de quién se crearon mis ojos? La pregunta ¿con la sangre de quién se crearon mis ojos? Cuestiona las bases y las influencias detrás de nuestras perspectivas y formas de ver, sugiriendo que están construidas a partir de historia y contextos específicos a menudo ignorados. 26. ¿Por qué la autoidentidad es un mal sistema visual? La autoidentidad es un mal sistema visual porque se centra en una perspectiva fija y singular, ignorando la complejidad y la diversidad de las experiencias y puntos de vista. 27. ¿Qué diferencia hay entre muerte del sujeto y apertura del sujeto? La muerte del sujeto implica la eliminación de la identidad y la perspectiva personal en la observación, mientras que la apertura del sujeto sugiere una flexibilidad y perceptividad a múltiples perspectivas y contextos. 28. ¿Por qué toda conexión es parcial? Toda conexión es parcial porque está influenciada por contextos y posiciones específicos y nunca puede ser completamente neutral o universal. 29. ¿Por qué la óptica es una política del posicionamiento? La óptica es una política del posicionamiento porque nuestra forma de ver y entender el mundo está influenciado por nuestras posiciones sociales, culturales y contextuales. 30. ¿Por qué la identidad no produce ciencia y el posicionamiento crítico sí? La identidad no produce ciencia porque está centrada en una perspectiva fija y singular, mientras que el posicionamiento crítico reconoce y reflexiona sobre la influencia del contexto y la posición en la producción de conocimiento, permitiendo una ciencia más rica y compleja. 31. ¿Quiénes son los únicos que son autoidénticos? Los únicos que son autoidénticos, según Haraway, son aquellos que pretenden una objetividad descontextualizada y universal, ignorando la complejidad y la diversidad de las perspectivas. 32. ¿Qué es el punto de vista del amo? El punto de vista del amo es una perspectiva de poder y control que pretende ser neutral y universal, pero que en realidad está profundamente influenciada por contextos y posiciones de poder específicos. 33. ¿Por qué hay que evitar las dicotomías? Hay que evitar las dicotomías porque simplifican y reducen la complejidad de las experiencias y perspectivas, imponiendo divisiones rígidas que no reflejan la realidad. 34. ¿La encarnación feminista es una localización fija? ¿Por qué? La encarnación feminista no es una localización fija porque reconoce la importancia del contexto y la posición en la producción de conocimiento y está abierta a múltiples perspectivas y experiencias. 35. ¿Por qué la encarnación feminista es una prótesis? La encarnación feminista es una prótesis porque extiende y mejora nuestra capacidad de entender el mundo al reconocer la influencia del contexto y la posición en lugar de pretender una neutralidad descontextualizada. 36. ¿Qué significa que el objeto es un agente? Que el objeto es un agente significa que los objetos de estudio no son pasivos ni neutrales, sino que interactúan con el observador y están influenciados por contextos y posiciones específicas.